Esta es una noticia de última hora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Noticieros Hoy Mismo Estelar de este martes 20 de junio. Comenzamos las informaciones desde la colonia Carrizal número 2, sector 4, donde un incendio en estas horas de la tarde ha prácticamente consumido, ha reducido a escombros a una vivienda, dejando afectadas a 7 personas, entre ellas 4 adultos y 3 menores de edad. Una menor de 15 años incluso, que es una menor de edad especial con parálisis cerebral. Afortunadamente, la acción oportuna de los vecinos y del cuerpo de bomberos evitaron que el fuego se propagara hacia el resto de viviendas de este sector, pero sí la vivienda en mención ha quedado completamente destruida en un 100% junto a todo el menaje que se encontraba al interior de esta pequeña vivienda construida a base de madera. Según algunos, los bomberos han traído acá, ha sido necesario para sofocar las llamas y controlar que el incendio, evitar que el incendio se expandiera a otras viviendas. Han traído 2 unidades de tanque utilizando 4.000 galones de agua y también una unidad de ambulancia. Debido a este incidente, el sector se encuentra sin energía eléctrica en este momento, pero ya la cuadrilla de la empresa de Energía Honduras, EH, están trabajando para restablecer el fluido eléctrico. Según las versiones de la propietaria de la vivienda, identificada como Doña Doris, un apagón, una ida y venida abrupta, como se dice, de la luz, fue lo que provocó prácticamente este incendio. Como podemos apreciar, aquí quedaba el contador de esta vivienda, que ha sido reducida a cenizas. Afortunadamente no se registran daños físicos, más allá de un pequeño golpe que ha sufrido esta niña de 15 años, esta niña especial, y una de las personas adultas, mientras trataban de escapar de las llamas. Es lo que podemos informar desde este sector en Comayagüela, colonia Carrizal número 2, sector 4, donde, repetimos, una vivienda de madera ha sido consumida por las llamas en su totalidad, dejando afectadas a 4 personas adultas y 3 menores de edad, entre ellos una niña de 15 años con capacidades especiales. Regresamos. Esto es lo último en noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero en la capital, a Eric Quintero. Aquí en San Pedro Sula, lamentablemente informamos acerca de un nuevo hecho violento. Estamos ubicados en la colonia Satélite, en la 4ª avenida 10 calle, donde aproximadamente entre 5:30 de la tarde se ha registrado este hecho violento. La muerte de un joven que hasta el momento no ha sido identificado. Según relatos de los testigos, este joven pues caminaba por esta zona cuando fue alcanzado por 2 personas que se conducían en una motocicleta. Al encontrarlo le infirieron varios impactos de bala, lo que provocó la muerte de inmediato. Este joven, como repetimos, no ha sido identificado, solamente podemos mencionar que portaba una calzoneta negra, camisa blanca y también una mochila negra. A esta hora la Policía Nacional ha acordonado totalmente el área. Está cerrada la 10 calle en la colonia Satélite debido a que a esta hora pues se espera ya la llegada de medicina forense para realizar el informe correspondiente. Repetimos, aproximadamente hace una hora y media que le dieron muerte a este muchacho. Al parecer ya pues han llegado familiares a reconocerlo, sin embargo serán las autoridades quienes confirmen la identidad y la razón de su muerte. Con estas imágenes vamos a continuar con más información en Noticieros Hoy Mismo. Televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar, y desde Comayagua les damos a conocer que para evitar la permanencia en menores de edad en centros nocturnos de la zona centro del país, la Fiscalía del Ministerio Público ha coordinado importantes operativos en billares y discotecas. Escuchemos a continuación al vocero de esta institución, Carlos Ávila.
La Fiscalía Regional de Comayagua, a través de las sedes fiscales de Ciguatepeque, La Esperanza, La Paz y Marcala, coordinaron inspecciones en centros nocturnos de esas ciudades para prevenir la permanencia de menores de edad en esos establecimientos y también prevenir algunos delitos como el tráfico de drogas y el porte ilegal de armas de fuego. En esta ocasión no se encontraron menores de edad, que es el objetivo de estos operativos, que los propietarios de negocios exijan la tarjeta de identidad al momento de ingresar a estos establecimientos y de esa manera no permitir la permanencia de menores de edad en estos lugares. Con este informe desde Comayagua damos paso a los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo Estelar. Gracias. Ahí en estudios de Noticieros Hoy Mismo de TSI, efectivamente me acompaña Juan José Reyes de Alerta Temprana. ¿Cómo está la situación de estos municipios que se han declarado en alerta roja por la sequía? Sí, bueno, hemos ido dándole seguimiento a la evolución del fenómeno El Niño, que nos podría dejar sobre el territorio centroamericano una sequía meteorológica. Esto lo hemos ido midiendo con las cantidades de precipitación diaria, con el elevado temperaturas cálidas, con otras condiciones. Al final, el análisis nos refleja que el fenómeno del Niño ha llegado a la región hondureña, está asentándose en este mes de junio. Esperamos que en los próximos meses más bien se fortalezca y los análisis de agencias internacionales que estudian el comportamiento de las temperaturas en el Pacífico nos indican que el fenómeno del Niño por lo menos podría estar en la región centroamericana en los próximos 6 meses. ¿Qué tan crítica está esta situación de la sequía? Bueno, es que se vuelve crítica cuando no tomamos acciones integrales. El gobierno va a hacer una acción contundente, llevar un preposicionamiento de alimento lo más cercano posible a las zonas de impacto, apertura de pozos, cosechamiento de agua, reservorios de agua, bonos tecnológicos. Todas estas acciones deben de ser integrales con los amigos alcaldes para que el impacto sea menor. Sin embargo, debemos de ser conscientes que la poca lluvia que se pueda generar en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, debe de ser aprovechada al máximo para sacar una producción que garantice la estabilidad del grano básico en la región de Honduras. Gracias a Juan José Reyes de Alerta Temprana. Con este informe desde Santa Bárbara, retorno hasta los estudios de Noticieros Hoy Mismo en Tegucigalpa. Muy buenas tardes, es un placer poderles saludar a través de Noticieros Hoy Mismo. Bueno, noticias positivas como estas se requieren en el país. Hemos hablado en este caso con don Elmer Carranza, técnico en salud ambiental en Ciguatepeque, que nos habla sobre la baja incidencia que hay por dengue a pesar de las lluvias en Ciguatepeque. En Ciguatepeque, casualmente, para decirles, solo son 3 casos, pero 2 son de Miámbar. Y el de aquí, pues uno, porque nosotros los vamos a investigar dentro de las 24 horas y uno no era dengue, sino que era una infección urinaria que tenía el niño de la 3 de septiembre. El otro muchacho, pues sí, lo fuimos a encontrar un poco malito a la casa y ahí se le hizo la nebulización. Bueno, aquí en Ciguatepeque casualmente ahorita no tenemos casos de dengue. Siempre he dicho que ahorita lo que tenemos es un acumulado de 5 casos de dengue y lo que tenemos que hacer es la prevención más que todo y para eso estamos con el personal ahí todos los días, pues en todos los barrios pues aplicando el BTI, que ese es el que nos controla el flujo de zancudo. Escucharon ustedes a don Elmer Carranza, que además de esto hay que destacar que de estos 5 casos son 2 que son del municipio de Miámbar y también que acá pues estas autoridades pues se manejan de manera intermunicipal abarcando los municipios del Rosario, La Trinidad como también Miámbar. Aquí a través de Noticieros Hoy Mismo continuamos con más noticias. La noticia positiva es presentada por Selecta, la harina de maíz de mayor rendimiento, la más fina, más saludable, en pocas palabras, la mejor. Muchas gracias, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Nuestra noticia positiva, vean ustedes qué impresionante. Melanie Almendares, ella tiene 3 años de estudiar medicina. Aparte de eso, ha emprendido su propio negocio. Se trata de Cookie Bean 504, pero que sea que nos hable más acerca de su emprendimiento. ¿Cómo nace esta idea? Buenas tardes. Pues esta idea nace más que todo antes de la pandemia. Yo empecé como a hacer galletas sin decorar. Entonces yo las llevaba a mis amigas de la universidad y ellas me dijeron que estaban muy bonitas y que estaban bien ricas. Entonces yo dije, bueno. Entonces ahí fue cuando yo empecé. Luego pasó lo de la pandemia, tuve que parar por un momento y ya después
pues yo ya las decoré y me salieron bonitas, entonces yo decidí ya venderlas. Aquí estamos viendo varios diseños, los que está enfocando en este momento mi compañero. También hay otro que me llama la atención, que es como una pizza, pero eso es como para decorarla de los niños. ¿Cómo es la situación? Sí, esa pizza vienen las piezas así por separado, viene eso, que es así, y luego está esto que simula como ser el queso de la pizza. Entonces los niños simplemente lo ponen aquí alrededor y ya le ponen las decoraciones. Entonces es como la creatividad de los niños más que todo. Y hay varias bien decoradas. Lo que el cliente le pida, eso le hace. Exactamente, lo que el cliente pida. Yo he hecho de deportes, he hecho también de Luis Miguel, me han pedido también. Bueno, sí. Qué importante. ¿Y cuál es su sueño? Pues mi sueño, la verdad, es poder tener como mi propia repostería, así, para poder tener lo de las galletas y de esa manera poder darle como a otras personas también la oportunidad de trabajar. Y ser doctora también. Y obviamente ser doctora, sí. ¿Cómo la pueden contactar a través de las redes sociales y que nuestros amables televidentes digan, yo quiero apoyarla, yo quiero comprar sus galletas? Pues por el momento ahorita solo estamos en Instagram y también tenemos WhatsApp y ahí es donde yo hago los pedidos y todo. Así está. Melanie Almendares, estudiante de medicina, emprendedora aquí en San Pedro Sula, Cookie Beam 504. Es nuestra noticia positiva, pero a continuación seguimos con más información. La noticia positiva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este enlace informativo que compartimos desde el departamento del Empira. Bueno, y es que este día autoridades del gobierno municipal han asignado una cantidad de 600,000 empiras a la Escuela Taller Colosuca, donde se inicia un proceso de formación para estudiantes que no tienen la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar. Presenciamos a Jorge Ponce, quien es instructor de la Escuela Taller Colosuca para este término. En un acto simbólico en coordinación con la alcaldía municipal, a través del proceso de coordinación y establecimiento de alianza, cada año se destina parte de los recursos que tiene la alcaldía a los procesos de formación de la escuela taller, y en este caso pues se va a hacer una actividad hoy simbólica de la entrega del fondo, ¿verdad?, para que la escuela Taller Colosuca a través de Coneanfo lo pueda manejar, ¿verdad?, y así pues de esa manera pues descargarle un poco las funciones y las responsabilidades que tiene la alcaldía y que los procesos que tenemos establecidos en la escuela taller se puedan desarrollar. Muy bien, ahí presenciamos a Jorge Ponce, instructor de la Escuela Taller Colosuca para el municipio de Gracias, y es que estos talleres que se imparten a los jóvenes son totalmente gratuitos, agregó el académico. Desde Gracias le Empira, soy Carlos Horto, y aquí en los noticieros hoy mismo Emisión Estelar cumplimos con una breve pausa. En instantes siguen las noticias. Sí. Muchas gracias, les saludamos desde Choluteca y damos a conocer a ustedes información muy negativa porque la ola criminal pues está abarcando hasta esta ciudad. Pues hoy en horas de la madrugada pues un comerciante fue abatido a disparos en su propia casa y pues él se trata de Horacio Ocón, hijo de la extinta secretaria administrativa de la FENAFUT, doña Ilse Aguilera. Pues esto es lo que dice el portavoz de la policía, Carlos Aguirre, con relación a su muerte. Hemos amanecido seguro, a las 4:35 ha concluido el levantamiento cadavérico de una persona a quien perdió la vida violentamente, en el barrio Cabañas de esta ciudad de Choluteca. Se trata del señor Horacio Aguilera, de 47 años de edad, originario y residente en esa localidad. Cabe mencionar que al llegar a la escena, los investigadores pudieron descubrir que esta persona estaba dentro de su propiedad o de su cuarto de habitación y que la vida la perdería a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego. Así que al identificar al sospechoso se han hecho los correctivos investigativos para poder dar con una hipótesis que nos oriente cuál sería la causa principal o la hipótesis principal de la muerte o las personas que le dieron muerte a este ciudadano. Y al mediodía queremos decirles, resultó pues otro crimen aquí que fue trasladado hacia una clínica de esta ciudad. El señor Arturo Morales, de 36 años, él es de oficio ganadero, pues él perdió la vida, también fue abatido a tiros junto a su padre, quien se tambalea entre la vida y la muerte, pues resultó herido, y su hijo pues sí,
en estos momentos está siendo velado. Esto ocurrió en el Papalón Marcovia. Parece ser de que como es propietario de un terreno donde había un pozo, eso pues podría ser uno de los indicios según se ha manifestado. Yo con este reporte vuelvo a estudios con el licenciado Edgardo Melgar. Muy buenas noches, Edgardo. Hola, buenas noches. Gracias, Javier Palma, por la información desde Choluteca. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras y 10 bonos de 50.000 lempiras. 41 personas murieron hoy entre calcinadas y acribilladas durante un enfrentamiento de reclusas en la cárcel de mujeres en Támara, Francisco Morazán. Se metieron adentro del módulo con R15. Además, al menos 7 heridas fueron ingresadas al hospital escuela. Escenas dramáticas de familiares que exigen rápida identificación de los cadáveres. La presidenta Xiomara Castro pide cuentas al ministro y a la viceministra de Seguridad y anuncia de nuevo medidas drásticas. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Ahorra tu 14º y tú puedes ser el ganador de una casa de 2 millones de lempiras. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Del día es presentada gracias a Camas Olimpia. Cambia tu cama, cómprate una cama Olimpia. Camas Olimpia es parte de tu vida. En horas de la mañana de hoy trascendió un enfrentamiento con armas de fuego entre las reclusas y simultáneamente un incendio en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara, aquí en el departamento de Francisco Morazán. Pero de momento no había mucha información oficial de lo que estaba ocurriendo. Más tarde, la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, confirmó a través de su cuenta de redes sociales a las 8:47 de la mañana los actos violentos y declaró emergencia en los centros penales del país. Al presidio acudieron los bomberos para sofocar el incendio y ambulancias para trasladar al menos a 7 heridas al hospital escuela, mientras familiares de las reclusas demandaban explicación de lo acontecido. Todo el mundo especulaba, pero el Ministerio Público confirmó que habían al menos 41 personas muertas y quedó al descubierto la magnitud de esta nueva matanza en los centros penales del país, en este caso en la cárcel de mujeres en Támara. Las autoridades han confirmado hasta el momento los siguientes nombres de las privadas de libertad fallecidas: Vilma González Ávila, Irma Josefa Quintanilla Enríquez, Dunia Araceli Bonilla Guzmán, Zenia o Zeneida María Ocampos, Ilsi Lidani Zambrano, Estela Jocelyn Barahona Grande, Stephanie Vanessa Flores Chirinos, Nora Elizabeth Lazo Jiménez, Diandra Mariel Andrade Zelaya, Nancy Flores Baquedano, Marta Mariela Contreras, Natalia Estela Barahona Grande, Vivian Saraí Romero Cruz.
Esta es la información que confirma hasta esta hora de la noche la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional. El fallecimiento de 13 personas que han sido ya identificadas. Sin embargo, las autoridades han confirmado que se trata de 41. Todas reclusas de la cárcel de mujeres en Támara. Así lo oficializaba también el Ministerio Público a través de su portavoz, Yuri Mora. Extraoficialmente, por el momento, manejamos 41 personas fallecidas. Sin embargo, continúan los equipos de medicina forense haciendo los levantamientos respectivos para, al final de esta tarea, determinar exactamente cuántas fueron las personas que fallecieron en el centro penal. Recordemos que a muchas de ellas las llevaron heridas a centros asistenciales de salud y no sabemos si ahí están con vida todas o no. Entonces habría que actualizar la cifra una vez que se conozca el trabajo de medicina forense en el centro penitencial, más las que trajeron a los centros asistenciales. ¿Cuál es la causa de muerte que se ha identificado? Según los médicos forenses, hasta el momento la mayoría fueron muertes calcinadas. Las personas murieron calcinadas y otras se nos ha informado que tenían heridas de arma de fuego. Entonces será la autopsia la que determine exactamente la causa de muerte. ¿Cuántos equipos ha desplazado medicina forense para atender la emergencia? Por parte de medicina forense hay 5 equipos que se han desplazado hasta el centro penitenciario y también, por otro lado, hay un equipo de fiscales de delitos contra la vida, de la Fiscalía de Derechos Humanos, de la Fiscalía de turno, que van a hacer un trabajo conjunto con la DPI en las investigaciones para determinar exactamente qué fue lo que sucedió. Flavio Pavón a esta hora de la noche está en mediaciones de la cárcel de mujeres en Támara. Ramón Zelaya está en el Hospital Escuela. Olman Uclés en las instalaciones de medicina forense aquí en la capital. Flavio Pavón con un recuento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en ese lugar. Flavio, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Nos encontramos a unos cuantos metros donde ocurrió la tragedia, donde murieron 41 reclusas en el centro penitenciario femenino acá en Támara Francisco Morazán. Una tragedia que hizo que decenas de familiares llegaran desesperadas, nerviosas, con una gran incertidumbre porque no sabían nada de sus familiares. La desesperación fue al tanto que hasta amenazaron a los policías y militares que estaban en el sector resguardando la zona de ingresar para conocer cómo estaba el estado de salud de sus familiares. Sin embargo, llegaron autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, representantes de sociedad civil con el objetivo de ayudarles, de tranquilizarlos en el sentido de que no se desesperaran para conocer cómo estaban sus familiares. De repente llegaron las autoridades del Comité de Defensa de Derechos Humanos y anunciaron los primeros 10 nombres de las reclusas que fallecieron de acuerdo a las imágenes por calcinadas y por arma de fuego. Aquí fue la gran desesperación. Hubo personas desmayadas, personas que no hallaban qué hacer cuando conocieron que sus familiares eran parte de esta lista de 10 que presentó las autoridades de derechos humanos, y en este momento quiero decirle, licenciado, que aún permanece también una buena cantidad de familiares. Escuchemos a la secretaria de Derechos Humanos hablando pormenores una vez que ingresó y dio un informe sobre lo que ella había visto. No están afectadas casa cuna, ni gimnasio, ni módulo 6, 7, 8, ni el módulo de reflexión. Ninguno de esos módulos está afectado. Sí podemos decir preliminarmente que hay más de 40 víctimas y que todavía están en proceso de identificación. No se tiene hasta el momento ningún indicio de que haya una persona menor
ni niños ni personas menores afectadas. Tampoco hay indicio de que hayan mujeres embarazadas que hayan sido afectadas. También podemos decir que hay explosivos que no han detonado y que hay una situación de peligro. Por eso también hay mayores protocolos de seguridad, pero se ha puesto al resguardo y lejos de las situaciones de peligro o de explosión a todas las personas. Hasta este momento de la noche, una buena cantidad de familias, de familiares se encuentran al frente de la Penitenciaría Nacional Femenina, con el objetivo de que en cualquier momento lleguen las autoridades y den la lista completa de las víctimas y así conocer cómo está el estado de salud de sus parientes. Se han colocado algunas carpas para que estén ellos ahí mientras termina el proceso por parte de Medicina Forense sobre el reconocimiento legal de las víctimas de esta tragedia, licenciado. Yo regreso con usted al estudio. Bien, gracias Flavio Pavón por la información. Vamos ahora al Hospital Escuela, porque algunas de las reclusas heridas fueron trasladadas ahí. Queremos saber cuántas reclusas permanecen todavía en el Hospital Escuela y cuál es su condición de salud. Ramón, buenas noches. Así es, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de hoy mismo. Pues les informo y actualizamos el informe del atentado criminal registrado este día en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Estamos ubicados en las afueras del Hospital Escuela, donde son 5 las personas que todavía permanecen hospitalizadas en este centro. Tal es el caso de Evelyn Saraí Castillo, de 24 años, Aleida Dinora Lagos Portillo, de 31 años, Liliana Yamalí Barahona Valdés, de 30 años, Sonia Argentina Gutiérrez Torres, de 62 años, y Herminia Marisela Mejía Tejeda, de 33 años. Esta última fue trasladada al quirófano por una fractura de fémur. Además, 2 personas ya fueron dadas de alta, como será el caso de Delmi Saraí Funes González, de 24 años, y Oneida Griselda Mejía Alemán, de 25 años. Ellas fueron entregadas a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, quienes se encargarán de retornarlas a lo que es prisión. Pues estaremos pendientes, licenciado, de pues todo lo que está ocurriendo aquí en el Hospital Escuela y del estado de salud de estas 5 personas que todavía permanecen ingresadas de manera estable en este centro asistencial. Muy bien, muchas gracias Ramón. Olman Uclés está en las instalaciones de Medicina Forense, dependencia del Ministerio Público. Olman, ¿qué está pasando ahí? Buenas noches. Gracias, buenas noches licenciado, buenas noches Honduras. Tal como usted lo apunta, nosotros instalados aquí en las afueras de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forense, licenciado, hasta donde ya les podemos confirmar de que han llegado los primeros 8 cadáveres. Escuche usted, ya han llegado aquí a la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses los primeros 8 cadáveres de esta matanza que ha ocurrido allá en la cárcel de mujeres en Támara, licenciado. Se nos ha informado por parte de las autoridades de medicina forense, este es un dato importante, de que los listados que están trascendiendo aquí los califican como listados preliminares en cuanto a los listados de identificación, porque es justamente aquí, licenciado, en la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se van a practicar los métodos de identificación científica, que son 3, y ese en el caso de la dactiloscopía, el odontograma y las pruebas de ADN. Esto sobre todo, licenciado, en estos cadáveres que están siendo levantados, producto del calcinamiento, producto de que fueron calcinados allá en este ataque violento ocurrido allá en la cárcel de Támara. Por otro lado, licenciado, déjeme contarle, están llegando hasta este lugar decenas de personas en su mayoría personal de seguridad de la Policía Nacional y por supuesto los familiares que están viniendo ya a hacer guardia aquí en espera de la entrega de sus parientes que fallecieron en esta matanza ocurrida ya en la cárcel de Támara. Licenciado, con usted. Gracias, Olman Uclés. Estábamos pendientes, por supuesto, de lo que está ocurriendo en estos 3 lugares, en la cárcel de mujeres en Támara, en el Hospital Escuela y en Medicina Forense. La presidenta Xiomara Castro esta tarde sobre este tema ha dicho lo siguiente a través de su cuenta de redes sociales a las 2:29 de esta tarde.
conmocionada, monstruoso asesinato de mujeres en Cefas, planificado por maras, a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. Tomaré, dice la presidenta Xiomara Castro, medidas drásticas. Sobre este tema, la presidenta de la Comisión Interventora, la subsecretaria de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, dijo, a las 2:40 respondió, en conocimiento de su instrucción, señora presidenta Xiomara Castro, preparo a usted lo solicitado para la rendición de cuentas. La señora embajadora de Estados Unidos en Honduras, la señora Laura Dogu, también en su cuenta de redes sociales hizo un comentario adicional sobre este tema. Mis condolencias a los seres queridos de las mujeres asesinadas sin sentido hoy en Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Esta tragedia agrava las serias preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos de todas las privadas de libertad. Ese fue su mensaje a las 4:48 de la tarde de hoy. Merlin Eguigure es una reconocida lideresa, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, con mucha experiencia en la defensa no solo de la seguridad, de las víctimas de violencia, sino que también, por supuesto, de los derechos humanos de las mujeres. A través de este Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, Merlin, le agradezco mucho que acepte esta entrevista y darnos su comentario sobre esta situación a esta hora de la noche en Noticieros Hoy Mismo. Le escuchamos, Merlin. Buenas noches, Edgardo. Muchas gracias a usted por la oportunidad para expresar nuestra opinión sobre lo que ha ocurrido este día en el país. Como organización consideramos que es un día de duelo nacional porque es inaceptable lo que ha ocurrido hoy, porque estas mujeres estaban bajo el resguardo y la protección del Estado hondureño. Por lo tanto, lo que la presidenta ha expresado en su tuit es 100% apegado con la realidad y creo que con el sentir y pensar de la hondureñidad. Es inaceptable lo que ha ocurrido y como ciudadanas, como organización defensora de los derechos de las mujeres, esperamos una investigación que deje satisfecha a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido concretamente hoy con esta masacre inaceptable a todas luces. Creo que es el momento de explicarnos lo que está pasando, pero sobre todo es el momento de que las familias tengan una respuesta sobre lo que ocurrió, porque no creo que desde ningún punto de vista es aceptable y nadie puede quedarse callado ni de brazos cruzados frente a una tragedia como esta. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, esa es la pregunta que nosotras quisiéramos saber, porque pues la comisión interventora dirigida, creo que acertadamente por la doctora Yulisa Villanueva, a quien conocemos no de ahora, sino de hace algún tiempo, y conocemos su compromiso con la verdad y la justicia. Creemos que ella, tal como se lo ha solicitado la presidenta, dará una explicación. ¿Cómo llegamos a esto? Es lo que queremos saber las ciudadanas, porque si bien es cierto, se menciona el tema de las maras, como ha estado ocurriendo en los otros centros penales, pues lo importante es que se nos explique con punto y coma lo que ha ocurrido, pero sobre todo que la investigación llegue a delimitar responsabilidades y a proceder conforme las leyes del país lo indican. Pareciera que las autoridades, no me refiero solo al actual gobierno, porque ya vamos a informar de los datos de circunstancias similares a la que ha ocurrido esta mañana, la mañana de hoy, no tienen o no han tenido, no sé si nunca, podría ser la palabra, control sobre los centros penales. Pareciera que esto está en manos, no sé, del crimen organizado, Merly. Sí. Y esa es una historia vieja, eso no ocurre en esta gestión de gobierno, sí. Esa es una historia que siempre ha ocurrido, que los centros penitenciarios han estado dirigidos por quienes están ahí pagando una condena. Y creo que el intentar poner orden y cambiar esta situación ha agudizado esta crisis en los centros penitenciarios.
pero considero que es el momento para que se tome el tema por las riendas y poder organizar cómo se debe, en el marco del respeto a los derechos humanos, por supuesto, el funcionamiento de los centros penitenciarios, que en vez de ser centros de transformación de la situación que lleva a las personas a cometer delitos, se han convertido más bien en escuelas de profesionalización del crimen. Y eso a todas luces debe cambiar. Merly, muchas gracias por su comentario esta noche. Gracias a usted, Edgardo. Gracias. Merly Eguigure es la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Les decía que esto lamentablemente es una historia que se repite. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, en un comunicado de hace unos minutos, pide a las autoridades hondureñas investigar la muerte de mujeres en esta penitenciaría nacional de mujeres en Támara. Un recuento, dice, de los hechos violentos registrados desde el año 2003 en los diferentes centros penitenciarios del país revelan que alrededor de 1.050 personas privadas de libertad han muerto de manera violenta, han muerto violentamente. Y acompaña un cuadro, que lo compartimos con ustedes, de los hechos que han ocurrido muy similares a lo que pasó hoy. Por ejemplo, en 2003, en el centro penal de El Porvenir, murieron 69 personas. En 2004, el centro penal de San Pedro Sula, 107, más 25 heridos. En diferentes centros penales en 2012, 641, entre 2006 y 2012. Entre 2013 y 2014, centros penales, 47, es decir, en diferentes centros penales. En 2014, en el centro penal de San Pedro Sula, 13. En 2015, en el centro penal de San Pedro Sula, 3. En el centro penal del Progreso Lloro, en 2017, 4. En 2018, en varios centros penales, entre 2016 y 2018, 27. En 2019, en el centro penal de Támara, 3. En el penal de Moroselí, en 2019, 5. En el centro penal de Tela, en 2019, 20. Centro penal del Porvenir, en 2019, 19. El saldo, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de 1.050 personas privadas de libertad que han muerto de manera violenta. Y como si esto fuera poco, vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, qué tremendo. Desde la semana pasada estaban buscando a 3 jovencitas menores de 22 años. Las estaban buscando porque estaban desaparecidas. Ahí en el municipio de Cedros, aquí en Francisco Morazán, el norte de Francisco Morazán, aparecieron muertas. Ya volvemos. La noticia del día fue presentada gracias a Camas Olimpia. Cambia tu cama, cómprate una cama Olimpia. Camas Olimpia es parte de tu vida. Estás viendo este programa gracias a Bigos. Ven hoy a disfrutar del verdadero sabor Bigos. ¿Qué preferís? ¿Una hamburguesa que sea la más grande o...? ¡Esa quiero! ¡La más grande! Espérame, déjame... ¡No! ¡Quiero la más grande! Sabemos que amas el Whopper, el rey de las hamburguesas, el más grande, con más carne 100% asada a la parrilla, vegetales frescos, pan con ajonjolí y con la mejor calidad. Tú ya sabes lo que quieres y ese es el Whopper. Burger King, elige a tu manera. Pero... ¡nada! ¡Quiero un Whopper! En Fundación Suyapa, junto a miles de fieles, trabajamos con amor y dedicación para cuidar y embellecer el templo de Nuestra Señora de Suyapa. Tú también puedes contribuir a la restauración y mantenimiento de la basílica y la ermita. Haz tu donación, depositándola en las cuentas bancarias de tu preferencia. Fundación Suyapa, 35 años sirviendo fielmente a Nuestra Señora Reina de Honduras.
Hoy y siempre compartamos con familia y amigos el único e incomparable sabor de Vigos, la delicia que alimenta. Hamburguesas 100% hondureñas. Disfruta los más frescos ingredientes de nuestro variado menú. Un compromiso compartir la calidad y servicio de todos nuestros restaurantes a nivel nacional. Creciendo hoy para deleite de todos con nuestro original sabor Vigos. Ven hoy para compartir y disfrutar con Vigos, la delicia que alimenta. Biotos, quita la tos y sube las defensas de toda la familia para más abrazos, besos y amor. Biotos doble acción, único que quita la tos y sube las defensas. Vive la emoción de ganar con Supermercados La Colonia. Participa y gana en el sorteo de 30 smartphones, 15 smartwatch o 10 audífonos inalámbricos. Solo debes comprar productos de nuestras marcas patrocinadoras en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional o comprando en línea, y al presentar tu tarjeta de ahorro estarás participando al instante para ganarte estos increíbles premios. Vive la emoción de ganar solo en La Colonia. ¡Acá te queremos! La misión de Noticieros Hoy Mismo es estar a tu lado, escuchando a las personas que hacen la noticia. Así es, compañeras en estudios. Para nosotros, la cercanía es más que una palabra, es nuestro sello distintivo. Es un compromiso con los hondureños para comprender sus necesidades y brindar apoyo. Cubrimos la noticia a nivel nacional con la inmediatez que necesitas para estar informado. Nuestro trabajo es enfocarnos en el lado humano de cada hecho. Somos un noticiero, somos una familia. Hoy mismo, 44 años, estamos de tu lado. Bueno, de lo ocurrido hoy en la cárcel de mujeres en Támara, aquí en Francisco Morazán, hay muchas reacciones, aquí algunas de ellas. La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, tuiteó: mi solidaridad con las mujeres en el centro penitenciario en Támara y mi fuerte rechazo a la violencia. El 8 de marzo celebramos allá con algunas mujeres el Día Internacional de la Mujer, escuchando sus historias y sus sueños. Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias. El diputado del Partido Nacional de Honduras, Antonio Rivera, dijo: las 4 noticias, último día en gobierno socialista. 1. Lamentablemente fallecen 41 mujeres hondureñas en cárcel Cefas. 2. Por amenazas a muerte sale del país Gabriela Castellanos. 3. Renuncia ministro de Transparencia Edmundo Orellana. Y 4. Hijo de Mel pide destitución de ministro Salgado. ¿Dónde está el gobierno? El canciller de la República, Enrique Reina, escribió: condenamos terribles hechos criminales ocurridos en el centro penal en Támara. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas. Esto demuestra la gran escalada conspirativa contra Xiomara Castro, de las fuerzas oscuras que convirtieron a Honduras en un narcoestado. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa: ahora es que la incompetencia o los grandes problemas que enfrenta el país y que no han podido abordarse adecuadamente le llaman conspiración contra el actual gobierno. Dejen de victimizarse falazmente, porque ustedes tienen el poder de la nación. Igual de algunas acciones, se puede pensar que el gobierno conspira contra la democracia y el Estado de Derecho al evitar abordar y resolver, como está obligado, los temas torales de Honduras en consenso con todos los sectores de la sociedad. Sin diálogo no se avanza en las democracias. Solo los gobiernos autocráticos prescinden del diálogo. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social Sedesol, José Carlos Cardona, dijo: es condenable en todo sentido lo que ha sucedido hoy en el PENFAS. Por instrucciones de la Presidenta de la República, Proasol y la Sedesol
asumirán los gastos fúnebres de las mujeres asesinadas. La ministra Natalie Roque va en camino a la penitenciaría y nos sumamos como Gabinete Social a apoyar a las familias en esta situación tan difícil. Es necesario que se investigue a la brevedad posible y deducir responsabilidades. Es nuestro deber público, se lo debemos a la memoria de las víctimas. El economista José Luis Moncada. Crisis nacional, 41 reclusas muertas, renuncia ministro de Transparencia, hijo de presidenta pide destituir ministro de Planificación, crisis energética continua, pescadores de Roatán no pueden salir a sus faenas, Secretaría de Agricultura y Ganadería los tiene parados, solo falta que llegue un huracán, Dios nos proteja. La abogada Selma Estrada. Solidaridad hoy más que nunca con los familiares de todas las personas fallecidas el día de hoy ante la tragedia suscitada en cárceles de Honduras de Támara. Se necesita la investigación requerida por justicia, Dios le dé paciencia y aceptar lo inevitable. La diputada del Partido Nacional, Johanna Bermúdez, también se pronunció. Nuestra solidaridad con las familias y mujeres privadas de libertad que ante la crisis de las cárceles han fallecido más de 30 mujeres. Nuestras más sinceras muestras de pesar, alto a la violencia. El exsecretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Qué lamentable los asesinatos en la cárcel de mujeres en Támara. Que de Dios gocen. Nuestra solidaridad con las familias. Urgen cambios en las estrategias en varios temas de interés nacional. El diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña. Otra tragedia en los centros penitenciarios que aún no conocemos los alcances. ¿Se ocupan verdaderamente estrategias diferentes o si no continuarán los motines y muertes? La diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho. Me solidarizo con los familiares de las privadas de libertad de la cárcel de Támara. Mis oraciones están con ustedes. Es un hecho dantesco, repudiable y lamentable que demuestra la descomposición social en la que vivimos. La institucionalidad del país debe dar con los responsables y brindar justicia a la familia de las víctimas. El exalcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez. Solidaridad por las víctimas, resignación cristiana a los familiares, condeno la violencia en los centros penales, que la intervención muestre resultados tangibles dentro del marco de los derechos humanos. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, y obviamente como está el mundo de comunicado y ante esta modernidad y globalización de las comunicaciones y la información, esta noticia es portada en muchos diarios, portadas digitales a nivel mundial. Solo para hacerles una referencia, el diario El País de España titula al menos 41 muertas en una cárcel de mujeres tras un motín en Honduras. El enfrentamiento deja decenas de víctimas en una prisión a 25 kilómetros de Tegucigalpa. Xiomara Castro anuncia medidas drásticas. Y así hay muchos portales de periódicos digitales ya a esta hora de la noche que reportan esta información. Don Hugo Maldonado es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE. Don Hugo, entiendo que usted estuvo hoy ahí, en las inmediaciones de la cárcel de mujeres en Támara. ¿Qué vio y qué impresión tiene de lo que ocurrió? Muchas gracias y buenas noches, licenciado Melgar. Lamentablemente vimos un escenario de tristeza, un escenario entre lágrimas, llantos, y pedían más que todo cada uno de los presentes conocer los nombres de las fallecidas en esta tragedia que vuelve a enlutar al país y al sistema penitenciario de este país. Lamentable lo que ha sucedido. Esto lo veníamos anunciando a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Creemos desde el CODE que la violencia no se combate con violencia. Condenamos este hecho violento donde murieron personas que ya podían estar hasta en libertad, pero así es el sistema penitenciario en el país, licenciado Melgar. ¿A qué atribuye que se haya generado esta situación una vez más? Mire, realmente todos los hechos que se han dado en los últimos días, después de la intervención que se hizo en Ilama, estas son repercusiones de esos hechos.
y nos queda demostrado una vez más que todos los centros penitenciarios del país donde hay miembros de estas estructuras están conectados nuestro teléfono al interior, cerca del lugar de los hechos, no funcionaba. Nunca ha funcionado en Támara, en cualquier otro sector. No sé cómo es que la situación de algunos privados de libertad pueden enviar mensajes, llamar, hacer esto, si realmente todavía no se logra el bloqueo específico. Entonces, realmente queda demostrado que la comunicación entre centros penales y centros penales se sigue dando, y la otra situación es que esto forma parte de la situación de reacción que han tenido los grupos por la acción encaminada por la intervención en estos centros penitenciarios del país. Pero lo que pasa, no sé si difiero de que esa sea una reacción, es muy probable, evidentemente, es un escenario. Lo que pasa es que no es nuevo esto, doctor don Hugo Maldonado, presidente del CODE. O sea, el comisionado nos está diciendo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos nos está diciendo que desde 2003 a la fecha más de 1.050 personas han muerto en este tipo de circunstancias muy similares en los distintos centros penales del país. Es decir, nunca pareciera hemos tenido el control de los centros penales. La autoridad nunca ha tenido el control de los centros penales. Nosotros lo hemos dicho, licenciado Melgar, en los centros penitenciarios quien guarda la compostura, la paz y la tranquilidad son los mismos privados de libertad, por su organización interna que tienen, pero así son capaces también de promover algunas circunstancias reyertas entre grupos que están ahí. Es más, nosotros hemos venido proponiendo que la lógica es la lógica, en el sentido de que hemos venido diciéndole por más de 8 meses al sistema penitenciario en el país que dividamos los grupos, que un grupo esté en Siria, otro grupo esté en La Tolva, otro que esté en Ilama, Santa Bárbara, porque si no, usted y yo usted va a seguir pasando noticias de reyertas, de más muertos, de más heridos, de más enfrentamientos. Y ¿sabe qué es lo peor, don Hugo? Que ya se probó con los militares, ya se probó con los policías, ya se probó con la Junta Interventora. ¿Qué sigue? Con los civiles ya se probó, porque la primera directora del del Instituto Nacional Penitenciario, la señora Gudiel, y el subdirector, don Germán Magnil, fueron los primeros que fueron separados precisamente por estos mismos problemas penitenciarios. Sí. La otra situación es pero vuelvo, le insisto, disculpe, o sea, ya se probó con civiles, con militares, con la policía, con Junta Interventora. ¿Qué nos queda por probar, por favor? O sea, no sé. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Qué se puede hacer? La presidenta anunció medidas drásticas. No me puedo imaginar la situación que está pasando, porque a pesar de este esfuerzo de tratar de sanear lo que está pasando ahí, históricamente que ha ocurrido ahí, el control, la falta de control que ha padecido el Estado de los centros penales, no es fácil, pero hay que inventarnos algo, licenciado Melgar, por el amor de Dios, porque esto no puede seguir pasando. Tragedias como esta no se pueden seguir. En las mismas cárceles de máxima seguridad, como ocurre lo que ocurre, ¿verdad? Toda la semana prácticamente. Mire, y las cárceles de máxima seguridad, las que construyó el gobierno anterior, Siria, Ilama y La Tolva, inclusive el anexo que hay de máxima seguridad aquí en Támara, realmente son las que más
más problemas y más violencia nos han dado. Precisamente por eso hemos propuesto nosotros separar los grupos antagónicos para que no nos sigan dando este tipo de reyertas y este tipo de luto al sistema penitenciario del país y al mismo país. Claro. Esto, imagínese usted acaba de leer portadas internacionales en el transcurso de este día, en lo que iba y venía de Cefas, quebrantado, pero llamándome de organizaciones internacionales, medios internacionales, para que les informáramos sobre la situación del centro penitenciario. Da pena dar este tipo de noticias, pero callar tampoco podemos, le decía don Melgar. Son la cruda realidad que vivimos los hondureños en este país, y a pesar de que tenemos problemas en el sistema energético, problemas de pobreza, problemas en el sistema de salud, de educación, problemas prácticamente en donde no tiene problemas el país, y venir a resurgir esta situación, realmente la ciudadana presidenta, lo que nosotros creemos en este momento es que deba de fortalecerse el ampliar el número de personas o interventores para que 3, 4 personas puedan pensar mejor que una persona, ya que en vez de bajarle perfil a la situación de la confrontación, más bien se ha agudizado. Bueno, muchas gracias, don Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE. Uno de los portales de información aquí en el continente es el portal Infobae, el portal de noticias Infobae, y ya titula al menos 41 muertas tras un enfrentamiento entre pandillas en una cárcel de mujeres en Honduras. Durante la madrugada se dio un choque entre la Mara 18 y la Mara Salvatrucha MS-13. Desde abril, una decena de tiroteos se han registrado en las prisiones hondureñas. Noticias cortas son presentadas gracias a Casa Santa, una revolución gastronómica de lo nuestro, de nuestras tradiciones, de nuestros sabores. Casa Santa es lo de aquí. María Angélica Rivera, de 30 años de edad, quien trabajaba como empleada de una maquila, murió hoy al caer desde el puente a desnivel sobre la 33 calle en San Pedro Sula, mientras que su pareja sentimental resultó lesionado después de ser embestida la motocicleta en la que viajaban por el conductor de un vehículo, quien se dio a la fuga. Padres de familia y alumnos se tomaron hoy los portones del Centro Educativo Básico República de Honduras, ubicado en la colonia San Antonio, en Chamelecón, en protesta porque desde hace 2 meses hace falta 2 maestros que mantiene a 180 alumnos sin recibir clases. Abismal incremento de atenciones a pacientes con enfermedades respiratorias se ha registrado este mes en el macrodistrito de salud municipal del barrio Las Palmas en San Pedro Sula, donde se han atendido a más de 3.000 enfermos por gripe, calentura y tos y más de 500 casos de conjuntivitis. Numeroso despliegue policial intervino hoy la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, donde se ha trabajado a inspeccionar minuciosamente los módulos donde se encuentran recluidos la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, con el objetivo de frenar las reyertas entre privados de libertad que el fin de semana cobró la vida de un recluso y varios resultaron heridos. Marlon Bejarano fue sentenciado hoy a 12 años de cárcel por los delitos de violación y robo con violencia en contra de una mujer, hecho ocurrido el pasado 17 de marzo del 2021 en el centro de San Pedro Sula. Más de 150 millones de lempiras será la inversión de la Municipalidad de San Pedro Sula en la construcción y ampliación de carreteras en el sur de la ciudad, con el fin de descongestionar, especialmente en horas pico, la entrada y salida vehicular desde Occidente y Tegucigalpa. José Luis Herrera, Noticiero Soy Mismo. Noticias cortas fueron presentadas gracias a Casa Santa, una revolución gastronómica de lo nuestro, de nuestras tradiciones, de nuestros sabores. Casa Santa es lo de aquí. Un par de comentarios más en redes sociales. La designada presidencial, doña Doris Gutiérrez, dice profundamente conmovida e indignada por el crimen cometido contra nuestras hermanas privadas de libertad. Es horroroso e inaceptable. Exigimos investigación y castigo ejemplar a los responsables. Protección a las familias de las víctimas, no más feminicidios.
También la cuenta oficial de la oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice que este comisionado realiza una misión de monitoreo en el centro penal femenino en Támara tras los hechos violentos ocurridos hoy en los que resultaron muertas decenas de mujeres. El comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas llama al Estado a investigar los hechos, prevenir su repetición y proteger la vida de las personas privadas de libertad. Lo que les anuncié hace unos minutos, un equipo multidisciplinario del Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones DPI inició la exhumación de 3 cadáveres de 3 jovencitas semienterrados en tumbas clandestinas en una comunidad aquí del municipio de Cedros, en Francisco Morazán. Según el relato de familiares y vecinos, los cadáveres corresponden a 3 mujeres que desaparecieron desde el pasado jueves. Mi hija salió el jueves de la casa a las 8:30 de la noche y de ahí yo ya no la volví a ver ya. Nos confiamos porque como ellas se quedaban, si no se quedaban en mi casa, se quedaban en las otras, pero ya después cuando el viernes ya a las 12 nos dimos cuenta que no estaban en ninguna casa. En la zona hay consternación, preocupación y exigen castigo para los agresores. Miedo, temor, porque ya no se puede caminar por ningún lado, imagínense. Las 3 chavalitas menores de edad, ¿a dónde vinieron a terminar? Esto está triste, vieja, porque ella es una de ellas sobrina mía, ¿va? Y estas cosas nunca se habían visto en estos lugares, ¿va? Aunque el hallazgo de los cuerpos fue ayer, hasta hoy, equipos del Ministerio Público y la DPI iniciaron la exhumación. Traemos incluso psicólogos forenses y traemos perfiladores criminales de la Dirección Policial de Investigaciones, ya que posiblemente estemos hablando de una persona con algún tipo de trastorno mental, si es que son las jovencitas desaparecidas las que se encuentran en este lugar. Autoridades y pobladores coinciden en la necesidad de realizar una investigación porque no descartan que haya más tumbas clandestinas. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. El ministro de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana, solicitó su reintegro al Parlamento Centroamericano, Parlacén, a partir de julio, pero será hasta agosto que esta incorporación del doctor Orellana se haga efectiva tras las vacaciones de un mes de este organismo regional. La incorporación del doctor Orellana al Parlacén es un derecho que le asiste al ser electo como diputado por el Partido Liberal. Sin embargo, para esta incorporación, el doctor Orellana tiene que renunciar al actual cargo público que funge en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro como secretario de Transparencia. Y eso, en efecto, ya ocurrió. Hace un mes, por cierto. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, el hijo de la presidenta Xiomara Castro sugirió hoy el despido de un ministro del gabinete de gobierno de su madre. Ya volvemos. Bueno, todo comenzó hoy a las 8:27 de la mañana. Hoy, a las 8:27 de la mañana, el analista político y social y máster en economía, Roberto Lagos, en su cuenta de redes sociales, dijo lo siguiente: qué vergüenza escuchar al ministro de Planificación decir que la salida de Gabriela Castellanos es una estrategia de la embajada americana. Teorías de conspiración con argumentos pobres. Eso son algunos de los funcionarios que tenemos en Honduras. Y tuvo más de 89,000 reproducciones. 8:27 AM. A este comentario del señor Roberto Lagos, el hijo de la presidenta, el hijo menor de la presidenta Castro, José Manuel Zelaya Castro, Melito Zelaya, a las, ¿qué hora? 10:17, poco menos de 2 horas después, contestó o comentó, perdón. Es lamentable las aseveraciones dadas por el funcionario. Carecen de fundamento y evidencia. Es lamentable. Primero dice, es lamentable las aseveraciones dadas por el funcionario. Carecen de fundamento y evidencia. Para un secretario de Estado hablar sin pruebas e interferir en la política exterior de un país cuando no le corresponde,
debería ser causal suficiente para su despido. Realmente que se despachó con un tremendo tuit, Melito Zelaya, contra el señor Salgado, creo que es el ministro de Planificación y Estrategia del gobierno. Don Roberto Lagos, lo hemos invitado unos minutos aquí en el programa para que nos haga un comentario sobre esto que pasó hoy, esta mañana, la mañana de hoy. Don Roberto, buenas noches. No, muy buenas noches, licenciado Melgar, siempre un gusto poder compartir con usted. No, sencillamente es las distintas expresiones de un grupo reducido de ministros de esta administración que están afectando con sus declaraciones constantemente la labor de la presidenta. Entonces, el ministro Salgado nuevamente primero habla de economía, hablando sobre que las remesas causan pobreza, después habla sobre que la inflación solo afecta a los ricos, y ahora, no sé, realiza juicios de valor sin tener evidencia nuevamente respecto a una situación, y yo pienso que un funcionario público debe tener responsabilidad en sus comentarios, en sus actuaciones, porque es un funcionario público al servicio no solo del partido de gobierno, sino que es un funcionario público al servicio de todos los hondureños. Y me parece muy racional, y felicito al hijo de la presidenta Zelaya porque muestra racionalidad en que este tipo de comentarios no deberían de ser la norma. Y es algo que estamos observando últimamente por parte de algunos funcionarios. Como que pasamos más tuiteando que trabajando, ¿verdad? Fíjense que por eso a mí, licenciado Melgar, me encantaría que la Oficina de Gestión por Resultados publicara las calificaciones de los ministros. Porque al publicar las calificaciones de los ministros, observaríamos qué ministros realmente están haciendo su trabajo y qué ministros están dedicándose solamente y exclusivamente a las redes sociales. ¿Verdad? Y creo que es lamentable que no comprendan la labor, la importancia de representar a su partido y adicionalmente servir, que esa es la principal labor de un funcionario público. ¿Y usted cree que lo van a despedir? No lo sé, debido a que... Pero ¿cuál es la percepción que tiene usted? ¿Cuál es su olfato ahí? ¿Qué le dice? ¿Cree que lo van a despedir o cree usted que este fue como una advertencia? Pienso que es una advertencia porque el principal problema que tenemos es que el ministro Salgado pertenece al club de ministros que están bajo la sombría de la ministra Moncada, Rixi Moncada. Recordemos que, y esto es usual en todos los gobiernos, que distintos funcionarios, distintas personas políticas tienen control de cierto número de funcionarios. Entonces, el ministro Salgado está bajo la protección de la ministra Moncada y, por lo tanto, yo en este momento lo veo complicado, dado que el olfato político me dice que la ministra Moncada tiene pretensiones en algún momento de realizar una carrera hacia la presidencia para las próximas elecciones. Pero no es la presidenta Castro la que manda. Bueno, eso la presidenta Castro lo va a decidir, sus asesores le dan suficiente información y esperemos que después de que publiquen las evaluaciones se puedan hacer cambios en el gabinete que son tan requeridos para oxigenarlo, debido a que después de casi un año y medio se han mostrado pobres avances en algunas áreas. No son todas, es en algunas áreas. Pero usted, o sea, estoy claro que usted leyó bien lo que puso Melito, ¿verdad? O sea, claro que sí. No es poca cosa, ¿verdad? Los comentarios, los calificativos, los adjetivos que utiliza, ¿verdad? O sea, y lo mostramos, por favor. Dice, claro oiga bien, lamentable, ¿verdad? Califica de lamentable, ¿verdad? Luego que carecen de fundamento y evidencia. Lamentable, carecen. Para un secretario de Estado hablar, dice, sin pruebas, que interfiere en la política exterior de un país y que no le corresponde. Dice, debería ser causal suficiente para su despido. O sea, que para el hijo de la presidenta esto es más que suficiente para que lo despidan. ¿Usted cree lo mismo? Sí, totalmente. Totalmente. En un país con un poco mayor de seriedad, este tipo de situaciones no deberían de pasar porque se pierde la institucionalidad. Usted sabe que a quien le compete hacer este tipo
de aseveraciones o en el cargo es a la persona encargada o al ministro de Relaciones Exteriores. Él es el encargado de la política exterior del país. Pero nosotros vemos ministros hablando de política exterior cuando sus temas son de planificación. Vemos ministros de Relaciones Exteriores hablando, o viceministros de Relaciones Exteriores, hablando sobre temas vinculados, por ejemplo, a la salida de la directora del Comité Nacional Anticorrupción, del CNA, Gabriela Castellanos. Entonces vemos ministros realizando o tratando de interponerse en los campos de acción de otros ministros, lo cual debilita la institucionalidad del país. Don Roberto, muchas gracias. Solo algo más. ¿Me pueden, por favor, estoy improvisando ahora, ir a la cuenta de redes sociales del señor Salgado, es el apellido, ¿verdad? Salgado es, ¿verdad? Sí, Ricardo Salgado. Ricardo Salgado. ¿Me puede mostrar en pantalla a ver si él contestó algo o si interpuso su renuncia públicamente o hizo alguna respuesta? No, él puso a la viceministra a responderme. Ah, puso... No, pero a la viceministra. No, pero a Melito me refiero. No, creo que él no le respondió nada. Ah, ok. Sí, porque ya sería el colmo meterse con el hijo de la presidenta. No sé. Vamos a ver a qué hora fue. Hace 9 horas el señor Salgado retuiteó. Hace 9 horas. Bueno, yo creo que después de ese tuite se quedó ya curado para no volver a estar. No sé, porque hace 9 horas no comenta nada. Bueno, don Roberto, muchas gracias. No, ya sabe, a sus órdenes, licenciado Melgar, un gusto estar con usted. Gracias. Y lo último, el Poder Judicial en su cuenta de redes sociales y también en un mensaje de la señora presidenta Rebeca Lizeth Raquel Obando, en un comunicado dice que dentro de nuestras facultades y competencias se ha iniciado de oficio un habeas corpus correctivo a los efectos de que a través del nombramiento de un juez ejecutor se obtenga la información de los hechos acontecidos y proponga las recomendaciones pertinentes para garantizar la seguridad de las privadas de libertad, el resguardo de sus vidas e integridad y ordenar los correctivos necesarios para restituir a las personas privadas de libertad en el goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Asimismo, aunamos esfuerzos con la defensa pública y juzgados de ejecución a los efectos de verificar la concurrencia de beneficios de preliberación para aquellas personas privadas de libertad que puedan optar a los mismos. Rebeca Lizeth Raquel Obando, presidenta del Poder Judicial. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Sígase informando a través de las redes sociales de Noticiero Soy Mismo. Buenas noches y que estén bien.